Bienvenidos a un episodio más de Bet on You Endurance Podcast, pero este no es un episodio más. Estamos nada más y nada menos que en el episodio número 100. Espero que postproducción me ponga aplausos, silbatos, pitos de fondo. Alguna cosa ahí, porque es increíble. Increíble ya, la verdad. Estamos en el episodio número 100. Y como digo en todos los episodios, bienvenido Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, otro lunes acompañándoles. Sabemos que les acompañamos a veces a correr, a veces a montar bici, a veces en los desplazamientos en el carro. Y ahora estamos con nuestro invitado número 1 en el episodio número 100. Increíblemente. Cómo ha pasado el tiempo y cómo han cambiado ciertas cosas. Totalmente, ¿no? O sea, nosotros lo vemos como en 100 episodios, donde venimos saliendo todos los lunes diciendo siempre que apuesten por ustedes, que apuesten esa meta. Y claro, cuando dijimos, a ver, pero ¿y qué hacemos en este episodio número 100? La idea de Pablo inmediatamente fue, invitemos al primer invitado que tuvimos. Así que estamos hoy nada más y nada menos que con el señor José María Ponce. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Leandro, muchas gracias, Pablito, muchas gracias. Y hoy estaba a punto de hacer un reclamo que no me han vuelto a invitar. En el grupo de amigos tenemos uno que creo que ya va por 3. Y ya los celos estaban montándose, así que no, muy agradecido, la verdad. La verdad, primero felicitarles porque 100 episodios son casi uno semanal durante 2 años. Sí. Eso no es poca cosa, ¿no? Quiere decir que esto ya es sostenible y que ha tenido mucha gente que le apuesta, que como decías tú, en los desplazamientos de los entrenos. Así que feliz de estar aquí. Como tú decías, han cambiado algunas cosas. Me encanta poder compartir con ustedes un poco mi experiencia, así que nada, vamos, empecemos. Genial. Y justamente, mira, ahí te metiste ya en terreno, y es del episodio 1, que sí, exceptuando unas 2 semanas que hemos parado, nada más. Pero por Navidades. Exacto, sí. Fin de año. Pero quiero decir que en todo este tiempo, solo 2 semanas hemos hecho pausa. O sea que en realidad, si calculamos de los 100 episodios, literal, hemos estado aquí 108 semanas sin parar. Con lo cual es bastantísimo para cuando hablamos. Eso es consistencia. Y creo que eso es lo que funciona en la vida. Así es. En el deporte, en la empresa, en la familia. Entonces, hemos José, logrado esa consistencia a pesar de un montón de problemas en el camino. Episodios que hemos tenido que hacer virtuales porque ya no coincidíamos físicamente aquí en el estudio. José, desde ese primer episodio, donde, primero que nada, gracias por haber estado en el primer episodio, porque estábamos empezando en este proyecto y era venir a ver algo de qué también se tratará, ¿verdad? Hasta ahora, ¿cómo ha cambiado tu forma de ver o vivir el deporte? A ver, yo me acuerdo clarito que ese día, después del episodio, yo viajaba a Colorado a unas vacaciones. Y claro, ya más adelante hablaremos del tema, pero... Yo me acuerdo de algo de ese episodio. Claro. Te estabas llevando los pedales, los potenciómetros, para ponerlos en la bici estática. Es increíble, y esa era un poco la mentalidad en ese momento. Habíamos terminado, mi última carrera había sido Kona, 2022. Kona. Ese año habíamos tenido 2 mundiales, había sido un año fantástico para mí. Y claro, ese rato la meta era volvemos a Kona, como sea, y ya estábamos metidos otra vez en el entreno de... creo que era marzo, no me acuerdo, marzo, abril. Ya. Sí, me acuerdo de una llamada que el objetivo fue en el año subir 5 vatios porque eso representaba volver a ganar otra carrera, clasificar a Kona y ese era el objetivo en ese entonces. En ese entonces yo quería volver a Kona y claro, luego planteamos otros objetivos que yo tenía en la cabeza hacer 8:40 un Ironman y tenía la ilusión de llegar top 10 en Kona. Esas eran un poco las metas, así que ya arrancábamos con todo. Y en ese momento, yo te diría, el éxtasis de deportista mío estaba en el tope, ¿no? El haber vivido los 2 mundiales, el Mundial de San George y el de Kona que habían pasado, era para lo que uno entra soñando en llegar. Y es increíble, pero consigues tu meta por la que entraste y luego dices, quiero más, y te ilusionas más. Y claro, esto no tiene fin. El deporte es maravilloso, ¿no? Te llena de ilusiones. Correcto. Yo me acuerdo de ese José María, digamos, que estaba a tope en ese momento porque venía con toda la mochila cargadísima de metas. Y claro, ¿cómo viste vos esta evolución en cambio? Porque claro, yo te puedo hablar de evolución del podcast de 100 episodios, pero tu concepto de eficiencia, por ejemplo. De eficiencia. ¿Qué aprendiste en estos últimos años? A ver, primero, lo que yo siempre le digo a una persona que está entrando que quiera hacer una de estas locuras es
¿qué bici me compro? Te preguntan, oye, los zapatos. Olvídate. Lo primero que necesitas es un entrenador y alguien que te guíe. La evolución va a venir de la mano de alguien que te pueda hacer evolucionar. Y ahí tenemos dos factores, y uno es el tema deportivo, que eso básicamente pones en manos de un entrenador, en mi caso en manos de Pablo. Yo antes tuve otro entrenador y antes me entrenaba sin nadie, pero el salto de calidad la di con Pablo. Claro. Esa es la una parte. Y en el tema de eficiencia viene las otras cosas, ¿no? Alimentación, el descanso, el equilibrio en tu vida con tu familia, tu trabajo, etcétera. Y esas ya son aristas en donde tienes que tener mucho cuidado, pero va cambiando, es muy cambiante. En los últimos 10 años yo he cambiado mi nutrición muchísimo, he cambiado mi forma de recuperar muchísimo y las deficiencias están ahí, ¿no? El equipamiento inclusive El equipamiento. Entonces hay un montón de aristas en donde la evolución tiene que seguir y las deficiencias están ahí. Y lo que siempre hemos hablado con Pablo es, mientras más arriba estás, estas ganancias marginales son más difíciles de conseguir y ya te metes en cositas que... Cada vez es más difícil mejorar, eso te digo. No Exacto. me acuerdo si eran 3 o 5 vatios, que fue nuestro objetivo de todo un año. Esos 3 vatios podían representar un primer puesto versus un cuarto o quinto. Y el tema es que, Leandro, en tu primer año con entrenador mejoras 30 vatios, tu FTP. Claro. En el segundo ya no puedes subir 30 vatios. Y ya cuando estás bien arriba, el subir 5 vatios Es tremendo. no es fácil, demanda muchísimo, ¿no? Y lo hemos visto más de una vez hablando aquí a lo largo de estos 100 episodios con diferentes atletas, ¿no? Que te dicen que, claro, que están corriendo una maratón en 2 horas 45, 2 horas 55 y poder bajar a las 2 horas 52 es algo que, o sea, se les va la vida en ello, ¿verdad? Sí. Y ahí pienso ahora un poco en cómo sigue este tema de esta carrera de mejora y a la vez qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque sabemos que no entrenas como profesional y eso lo hablamos en aquel primer episodio, que hablábamos acerca de rendir como pro entrenando como amateur, ¿no? Ese fue un poco el concepto en aquel episodio. Y competías a un altísimo nivel en ese momento. ¿Qué cosas sentís vos que mejoraste o qué cosas necesitas entrenar más en este momento? A ver, yo creo que eso es algo muy propio de cada persona. Si tú le preguntas de esto a un chico de, no sé, para triatlón, pensemos en 20, 22, 23 años, que está soltero, que tiene disponibilidad de tiempo, ahí le dices, métele más horas. Métele más horas, estás en 15, lleguemos a 20, tienes chance de descansar, etcétera, etcétera. Pero a un tipo de 40, 45 años, no puedes decirle métele más horas, porque no hay cómo. No, uno, no hay las horas. Y segundo, se va a romper, claro, porque no tiene la recuperación, ya el cuerpo no funciona igual. Entonces todo depende mucho de los ciclos y eso es algo que más adelante quiero conversar, pero uno tiene que aprender que hay ciclos en la vida que te permiten hacer diferentes cosas, inclusive en el deporte. Las intensidades, las cargas, los volúmenes van a depender mucho de tu entorno. Entonces, todo depende, Leandro, en que estemos. Yo, al final, en estos últimos años, me di cuenta que tenía que cambiar mi alimentación y me di cuenta que la recuperación era algo que hace 4 años, y por eso justo les decía a Pablo antes de empezar, cruzas los 40 y la vida, el cuerpo empieza a cambiar de una manera bárbara, ¿no? Entonces, todo depende mucho del entorno de la persona y por eso es importante tener un entrenador que sepa tu entorno, tu edad, tu onda, si es que eres un tipo que se lesiona mucho o no. Y esto es súper específico para cada persona. Y el tema del entorno es clave, creo yo. Saber a qué te dedicas, si tienes familia, si no tienes familia, cuántas horas tienes disponibles para entrenar. Y justamente ahí viene una pregunta. ¿Qué detalles o qué le recomendarías a un atleta amateur que pueda ajustar sin tener que incrementar las horas de entrenamiento? ¿Qué le dirías? A ver, lo primero que deberías enfocarte, ya tienes 12 horas a la semana, no puedes tener más por el trabajo, por la familia, por todo. ¿Qué es lo principal o cuál es la principal recomendación que le darías para mejorar su performance? A ver, primero optimizar. Hay un concepto que hace muchos años se usaba de los junk miles, el entrenar por hacer tiempo. Pero claro, a veces que necesitas de esas junk miles, que es una zona 2, por ejemplo. Hay gente que la considera junk miles, pero no son junk miles. El tema está en ser eficiente, y por eso te decía el entrenador. Entrenar 12 horas leyendo un libro, perdón que me disculpen los que escriben los libros, pero
es distinto que entrenar con un tipo que está viendo tus performances y sabe si estás cansado o no y que te puede ir adaptando tu plan para poder ser eficiente en lo que tú necesitas. Entonces, el poder optimizar con el entrenador las cargas, ese sería el Y yo creo que algo que destaco de todos estos años de haber trabajado con José María es que como entrenador también te obliga a mejorar, te obliga a capacitarte, te obliga a investigar cosas nuevas. Y eso creo que viene de la curiosidad de qué hago para mejorar. Y creo que ese es un game changer en el deportista, que está bien que se deje guiar, pero también que aprenda, que lea, que investigue, que sepa el propósito del entrenamiento que le estás mandando, que sepa para qué es. Me acuerdo cuando el José María me decía, ve, mi zona 2 ya está perfecto. O sea, ya ahorita podemos dar ese salto a otra fase de entrenamiento. Eso normalmente no te dice a alguien que no se conoce y que no ha estudiado un poco el tema, claro, como para decir, te voy a ayudar, entrenador, a decirte, ya estoy listo. Claro. Entonces creo que eso es clave. Oye, y yo tenía anotado acá acerca de la selección de carreras, ¿no? Pero más bien pienso ahora y es, ¿en qué etapa está José María ahora para seleccionar metas? ¿Cómo las plantea? A ver, yo creo que más adelante en el podcast conversaremos del tema, pero yo en este momento estoy prohibido de competir. ya les contaré más adelante por qué, pero en mis últimos años la selección de carreras y lo que hablábamos, te vas poniendo viejo y no puedes estar corriendo lo que quieras. Yo, por ejemplo, yo descartaba carreras en bicicleta o en mountain bike o trotes, inclusive todavía, trotes, porque tenía miedo de una lesión. Me acuerdo, mi mujer me decía, corramos las últimas noticias. Y yo decía, las últimas noticias, una carrera, para lo que yo estaba haciendo, correr maratones dentro de un Ironman, es una cortita. Decía, le voy a meter demasiado. Me voy a lesionar. Entonces, no esa, que la vuelta al Coto, estás loco porque 15 días después tengo que un Ironman, necesito clasificar. Yo lo único que corría eran las carreras de mi deporte, que era el triatlón. Y como me empecé a poner más viejo, yo tenía, los últimos años eran 2 carreras. Era Manta, que es una carrera fantástica, muy, muy especial para los ecuatorianos, y un Ironman a fin de año que era o el Mundial o un intento de clasificación al Mundial. Eso era, pero yo no arriesgaba. O sea, mi vida giraba, Leandro, alrededor de mis Ironmans. Entonces eran 2 y ni uno más. Alguna vez pensé en ir acá a Perú, pero yo tenía un riesgo de acelerar mi preparación muy rápido, entonces prefería no hacerlo. Entonces, en eso súper consciente, yo tenía mis metas no eran competir, era lograr llegar con otra vez, volver a clasificar, hacer el tiempo, etc. No era competir por competir. Que tengo que decirlo, en algún momento atrás de eso ya hay un problema, ¿entiendes? El deporte no puede ser solo logros. Eso es la diferencia con un profesional. O sea, que justamente es lo que te iba a decir. O sea, estabas, como dijimos en aquel episodio, entrenando como amateur para rendir como pro, pero tu mentalidad en realidad estaba en ser un pro. O sea, sí, es una mentalidad más de pro, es conseguir resultados, pero a mí nadie me paga. Yo no gano plata, ni vivo de esto, ni los pros necesitan eso porque si no la carrera no la pueden seguir. Pero yo estaba metido en conseguir resultados y al principio era un sueño, conseguir cosas por un sueño, pero últimamente se convirtió un poco en no te quiero decir una obsesión, pero ya no. Lo más importante se convirtió en el resultado. Y ahí me parece que los amateurs tenemos que saber identificar y trazar rayas en qué momento nos pasamos al otro lado. Está bien los resultados, pero no puede ser la meta final en un amateur. Entonces, más bien mi pregunta ahora es, ¿qué señales a vos te indican qué camino seguir? A ver, creo que vamos a tener que entrar al tema antes de lo que pensábamos, pero en el año 2022, y aquí hablo un poco de los ciclos, yo tuve el Mundial que no hubo en Kona el 21, hubo el Mundial en San George el 22. Para esto hay que hablar que por la pandemia tuviste que esperar un par de años para competir un Mundial. Y fue St. George, no fue Kona, que era el objetivo primordial, digamos. Sí.
Me acuerdo que ese mundial se hizo en St. Es más, George. me acuerdo que yo estaba clasificado para Kona y me dieron la opción de pasarlo a St. George o a Kona. Y yo ya no aguantaba y dije, corremos a St. George y luego clasifico otra vez a Kona y logramos eso, no hubo problema. Me acuerdo que me llamaste. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y le dije, dale. La Yo creo que confianza sí era lo- tan alta ajá, que dijimos, igual volvemos a te Kona. fuiste. Yo ese año competí 2 carreras. Ese año en entreno fue un año salvaje. Además, yo ese año fui presidente de la Cámara de Industrias, Claro. del directorio y ejecutivo, porque hubo una transición y yo no tenía tiempo para nada. Pero de alguna manera mi entorno me lo permitía. Mis hijos eran chiquitos, las cosas estaban relativamente en paz y logré sacar ese año. De ahí a acá, y este es el tema del entorno y por qué ya no estoy compitiendo, es mis hijos crecieron. Y eso es algo que yo no me di cuenta en su momento. Y mi familia necesitaba una presencia mía que no era igual que la del año 2022. Mis hijos, el mayor, a las 9:30 de la noche le recogíamos los viernes y estábamos en la casa en paz. Hoy mi hijo, si le dices que tiene permiso hasta las 12, se pone bravo. Y yo los sábados salía a rodar 5 horas. Mi mujer, que me acolitaba 100% en esto, le recogía mis guaguas a las 9 de la noche y a las 10 estábamos todos en la casa. Ahora, mi mujer tenía que ir a recoger a mis hijos a las 12 de la noche. Y manejar, tú sabes, yo vivía en el condado, manejar Cumbaya al condado a las 12 de la noche ya no es chiste, porque yo tenía que descansar. Entonces, el momento va cambiando y tú ya no puedes, yo no puedo decirle a mi mujer ya, y ojo, estaba pasando. Anda, recógeles tú porque yo tengo que dormir. Oye, no puedes, hazte cargo de lo que te corresponde, eres el hombre de la casa, tienes que hacer ciertas cosas. Y ahí es donde uno tiene que identificar que los ciclos van cambiando. Y yo ya no podía dedicarle el sábado entero en la mañana a hacer deporte. Porque ya el equilibrio que tuviste en cierto momento de la vida va variando. Y tienes que volver al equilibrio. ¿Y cuál es el volver al equilibrio? Dejar un poco las cosas menos importantes. Y en este A ver, caso, ahí, el yo tengo una deporte, pregunta. ¿Sientes que llegaste a un burnout algún rato del deporte? No, a ver, te voy a ser muy claro. Yo nunca, y esto es un halago hacia ti, yo nunca estuve sobreentrenado. Yo nunca tuve un momento que diga, ya no quiero entrenar más. Mentira, justo antes de un Cerca de las evento grande, carreras, estás, uno dice, muerto. ya quiero llegar. Pero eso Sí. que dices, ya no más, yo no. Yo, mi cuerpo, mi mente, quería mucho de esto. Y aquí viene un tema que entendí ahora, que una doctora me explicaba, y es, cuando tú haces tanto ejercicio, tú creas estas y me tengo apuntado aquí porque si no me olvido, estas hormonas que te genera el deporte. Dopamina, básicamente. Dopamina, serotonina, endorfina. Y hay la oxitocina, pero esa tiene que ver ya con el contacto físico con tu pareja. Tú puedes llegar a generar tanto de esto que de cierta manera terminas tu entreno, terminas tus carreras, terminas tu vida el día a día, el sábado montaste 5 horas, eres tan feliz que el resto de la vida. O sea, los problemas se reducen porque estás en una sensación De bienestar. de bienestar tan salvaje que no te das cuenta. Y a mí me pasaron unos meses, este último tiempo, identificar que mis hijos necesitaban más presencia, que mi mujer estaba cansada de ir a hacer esto. Y hay gente que no se da cuenta. Y yo tuve la suerte de que me avisaron. Tuvimos en diciembre una conversación con mi mujer, una pequeña crisis de estas de pareja, familiar, etcétera, donde dije, chuta, sí creo que se me está yendo la mano. Pero tú escondes eso porque es deporte. Claro. Entonces dices, ese es el otro tema, Leandro. Claro, que- es la típica que le dices a mi mujer, ¿qué quieres? ¿Que no esté aquí el sábado a las 5 de la mañana o Claro. el viernes a las 3 de la mañana? Fíjate, el borracho del fulano que llega a yo estoy haciendo deporte. Pero al fin del día puede llegar a tener un tinte de Incluso parecido. como adicción, ¿me entiendes? O sea, el que no hagas nada malo no quiere decir que no está afectando a tu entorno. Entonces el tema del equilibrio es súper importante. Y yo ahora no estoy ¿Qué señales corriendo. aprendiste a reconocer ahí, por ejemplo? A ver, este es el problema que yo creo que no reconoces. No reconoces y dices, todo está bien, estoy haciendo deporte, hasta que llega un momento y dices, chuta,
Y dices, sí, mi mujer está manejando a las 12 de la noche sola. Pasas el sábado en la tarde, terminas de entrenar, primero que estás hecho pedazos. Claro. Y ya no estás disfrutando con la familia porque ya estás pensando Que el domingo que tienes tienes que otra dormir larga. temprano porque el domingo tienes que correr y no te das cuenta. Hasta que tienes estas crisis existenciales, no sé, y ahí abres los ojos y dices, chuta, sí, se me está yendo la mano. Y ahí entendí yo que un ciclo de mi vida había terminado, no sé si por ahora, para siempre, pero es un momento en donde mis hijos y mi familia necesitan más tiempo de mí. Y si yo quiero conseguir resultados, si yo quiero llegar top 10 en Kona, las dos cosas no son compatibles. No sé si el día de mañana mis Por el hijos momento, inclusive. se casen o se vayan a la universidad y yo con mi mujer tengamos más tiempo. Oye, tal vez tengo que llegar a ser top 10 en Kona a los 70 años. Claro. Pero en este momento el equilibrio es súper importante y lo que yo creo que la gente tiene es que identificar cuando las cosas están saliéndose del equilibrio. Pero es muy difícil porque es deporte. Sí. No es droga, no es alcohol. Claro. No es fiesta. Exactamente. Entonces hay que estar pilas, cosas. Y creo que cada vez se le hace más difícil a la gente encontrar este balance, ¿no? Este sweet spot. Exacto, el punto en el medio donde no estoy ni perjudicando a lo uno ni perjudicando a lo otro. Que se puede, ¿no? Ojo, es algo... Yo lo tuve por muchísimos años. Porque además hay que tomar en cuenta que también transmitiste algo a tu familia, a tu entorno, a tus Seguro hijos. que sí. Disciplina, compromiso, Claro. sacrificio, porque uno no llega a Kona o no gana un overall en el Ironman de Florida, por ejemplo, que me acuerdo clarito en el 2021, que me llamaba con las lágrimas en los ojos a decir, "Jue puta, no puedo creer, gané el Ironman". Y claro, ese ejemplo también va a quedar para toda la vida en tus hijos. Yo me acuerdo cómo te acompañaba el José María en las carreras. A veces hasta tuve que hablar yo con él a que me cuente cómo ibas o los hermanos. O decirle algo, mandarle un mensaje. Exacto, pero claro, ese equilibrio Fueron momentos es jodido. fantásticos, Pablo. Fueron momentos... o sea, el deporte de verdad es hermoso. El tema es el equilibrio cuando ya eres una persona grande y familiar. Un chico de 22 años que lo que tiene que hacer es trabajar, reviéntese, haga lo que quiera, mátese en el deporte. Hasta Es puede irse de la fiesta vida. y el siguiente día entrena. Sí, tal cual. Y no pasa nada. Duermen a tarde. Nosotros ya no nos podemos dar ese gustito. Para nada. O sea, No, es duro. Yo ando con el anillo que me mide la dormida, etcétera, el uno, el otro. Entonces se vuelve complicado. y justamente estaba pensando, ¿no? Porque tuve una conversación reciente con mi esposa, justamente. Y hablábamos acerca de este tema de qué es lo que nos ha vuelto a las personas dependientes de cada vez hacer más cosas, ¿no? De tener rutinas que impliquen un montón de secuencias que nos llenen, ¿verdad? Que me levanto en la mañana y tengo mi rutina de meditación y luego de eso me baño en agua fría para poder adquirir concentración, pero eso es antes de las 4:45 de la mañana, porque a las 5 estoy leyendo 2 capítulos de mi libro favorito, y ni hablemos que antes de llegar al trabajo a las 8 de la mañana ya hice 3 horas de deporte. O sea, ¿qué es lo que ha cambiado en la mentalidad de las personas para volvernos así? O sea, cada vez más dependientes de ejecutar cada vez más cosas. Y ni siquiera estoy mencionando todavía trabajo, familia, metas personales más allá del deporte. Y no puedo dejar de pensar en la palabra que mencionamos tanto en la temporada pasada, que fue balance, ¿verdad? O sea, encontrar ese punto de decir, ok, a ver, lo que estoy haciendo está siendo fructífero para mí. Y pensando en eso, ¿vos creés que hay cómo llegar a ese alto rendimiento del amateur, o sea, del age grouper que somos, sin perjudicar todo lo demás? Sí, ¿sabes por qué? Porque yo lo logré. Con Pablo, y yo hablo siempre en equipo, logramos llegar top 10 en el Ironman de San George. Loco, era un Ironman de verdad bravo, duro. O sea, para llegar ahí, eso es éxito. Para mí, a mi forma de ver, claro, es un éxito total. Sí se puede. El tema es reconocer el entorno, Leandro. ¿En qué estás? Entonces, si es que eso significa que ya no estás presente con tus hijos, que no estás presente con tu mujer, que empiezas a botar el trabajo, ahí es donde hay que ser suficientemente maduro y calmarle un poquito al ego. Claro. Aquí viene el tema del ego. Cuando empiezas a buscar resultados,
hay que preguntarse si no es el ego el que te está empujando. lleva a eso. Sí. Porque hacer deporte es hermoso, pero ya cuando lo único que importa es un puesto más, top 9, top 8, hay que preguntarse al ego y ahí es donde hay que saber separar. Pero lo que tú dices es interesante. Uno empieza a buscar más cosas en las que meterse y tal vez ahí hay que preguntarse si es que uno no está teniendo un vacío en alguna otra parte que quiere reemplazar complementar. con eso. Sí. Y yo les digo, yo ahorita que decidí dejar las competencias, la decisión fue muy rápida. El momento que entendí, dije, sí, yo no voy a sacrificar mi vida, mis amigos, mi mujer, mis hijos, por esto se acabó. Al paso de unas 3 semanas, a mí me dio un vacío existencial y dije, ¿y ahora? ¿Y ahora quién soy? Y claro, Pablo, ¿ahora quién soy? Tu vida, mi vida, giraba alrededor del performance. ¿A dónde voy de vacaciones? Si me llevo la bici. O sea, date cuenta la estupidez que es. Me fui 12 días de vacaciones por 4 ciudades de los Estados Unidos. Me fui llevando la bici. De avión a avión. ¿Y el rodillo? Oye, es una ridiculez. Entonces, alquila el auto más grande para que entre la bici. Entonces, el tema es ese, ¿no? ¿Qué estás tratando de llenar? ¿Qué te está faltando? Y yo tuve esta crisis existencial y pasó. Porque en la vida el cuerpo tiene que sanar, la mente va sanando y va pasando y dices, calma, o sea, tienes una vida genial, una mujer maravillosa. No sé. Y ahora estoy retomando el deporte, pero ya con otra mentalidad. Claro. Yo ya sé que yo no puedo en este momento decir, me quiero inscribir en un Ironman completo. No hay el tiempo. No puedo entrenar para eso. Pero sí puedo darme una vuelta al coto. Claro. Y si quedo 8º, 10º, 50º, la disfruté igual. Estoy pensando correr una maratón. Una maratón ya no me requiere las 14, 16, 18 horas de entreno. Tal vez con, no sé, Pablo, tú sabrás, ¿no? Yo nunca he hecho solo... 10 horas, 8 horas puedes sacar una maratón. La metes, muy bien. La larga del sábado son 2 horitas y media. La metes como puedas. Pero sí, yo creo que es cuando uno tiene vacíos o tiene alguna otra cosa en otro lado que se desahoga. Y hay gente que se desahoga en el alcohol, otros en la fiesta, otros en el trabajo, otros en el deporte. Pero el equilibrio. El equilibrio. Y hay que saber también encontrar ese punto, ¿no? Porque yo he visto muchos casos de gente que, por ejemplo, está en ese punto donde dice, no, estoy empezando ya a ver el deporte como un vicio o como... Verás, el deporte es estrés de por sí, ¿ya? Es más, se cuantifica en el Training Peak, que es una de las formas de cuantificar como Training Stress Score, ¿ya? El estrés de la vida es otro estrés. Pero el estrés del deporte, bien manejado, se vuelve un complemento para bajar el otro estrés. Exacto. Cuando el estrés del deporte te está estresando más, cuando estás pensando en no me voy a ir de vacaciones porque voy a dañar mi plan de entrenamiento, ahí hay un error. Entonces, ese tipo de cosas, creo que con estos consejos de José María y con lo que hemos hablado aquí, no deberían pasar. Ya, si estás a 3 semanas de la carrera y te tocó viajar por trabajo y cosas y tal vez puedes por ahí meter una bici o conseguir o alquilar, ya te digo, bueno. Pero cuando ya involucras a la familia probablemente se complican más las cosas porque les complica a ellos también. Pablo, yo me cuando veía que no iba a poder cumplir un entreno de 1 hora, claro. Me angustiaba. Está mal. Claro. Sí, pero esa es la distinción, ¿no? Que quería hacer, porque también hay momentos donde está bien tener esa carga de estrés. Okay. Por ejemplo, si vos estás a punto de llegar a la meta que venís planeando. No voy a hablar en el caso de José María o de Pablo, pero venís preparando tu triatlón o tu trail running o tu maratón y llevas 3, 4, 6 meses entrenando y estás últimas 2, 3 semanas, es obvio que la cabeza te empieza a trabajar de, no, aguántate, estás en un nivel de estrés que vas a reventar, ya esto es un vicio, ya esto no es un deporte, pero en realidad en ese punto sí es normal sufrir. Pero ahí creo que es importante hablar con tu entorno. Exacto, sí, rodear. Eso te iba a decir, yo me acuerdo... faltando un mes, donde la cosa ya es media crítica, 2 meses. Yo le decía a mi mujer, oye, necesito que me acoliten estos 2 meses porque es la parte final. Pero el problema viene cuando es marzo, es casi pretemporada. Y compites en noviembre. Y tu próxima competencia es un medio Ironman en julio. Y en marzo no se puede viajar, no se... Sí. Enfócate. Un mes antes, la gente te acolita. El problema es cuando se convierte en tu vida. Y eso a mí me pasó, no mucha gente sabe, cuando yo corrí mi primer Ironman. Claro, te hablo hace más de, tal vez alrededor de 14 años.
primero que no entrenábamos como entrenábamos, ahí era más es mejor. Tienes más horas, tienes más tiempo el fin de semana. Al fin de semana sí tienes 2 días para entrenar largo. Tanto te tienes que ir al lago San Pablo y volver en bici, de ahí correr 21 kilómetros. Yo no les veía a mis hijas y a mi mujer. Y tenían mis hijas 1 año, la una menos de 1 año y la otra 2 años y piquito. Y me acuerdo que nos fuimos a unas vacaciones en las que yo no me quería ir. Terminé. Eso pasa. Ajá. ¿Por qué? Porque Vamos estaba a la playa. 2 semanas del Ironman de Cozumel. Y en esas vacaciones metí una patada sin querer a una maleta en la noche que me iba al baño y me rompí la cápsula de la articulación del dedo. ¿Ya? Esto era tipo agosto, septiembre. La carrera era en finales de noviembre, principios de diciembre, el Ironman de Cozumel 2012 o 13. Y me rompo esa cápsula. Y regreso de Nueva York, estábamos en esas vacaciones, y le digo a mi mujer, se acabó el Ironman. No puedo correr. No podía correr, era en serio. No podía correr. Es un dolor bien feo. Y me dice, te vas a la M. Claro. Me has tenido 1 año casi acolitándote, gateas. viéndole los fines de semana a tus guaguas, yéndoles a dejar a tus papás a que nos acoliten, cuidándoles, para que a 2 meses digas que no. Ni fregando. Claro. Entonces, también hay eso, ¿no? Ya le hice sacrificar No, la tanto. Para familia ella era colita. eso, Cozumel, Sí. también unas vacaciones. Claro. Luego No. del Ironman, quedarnos unos días. Y yo le dije, no, ya no hay vacaciones. Porque no voy a poder correr el Ironman. Casi me mata. No, y ahí no. reaccioné. Y dije, me toca Claro. llegar como Sí, sea, no, ¿no? a ver, 5 claro. arcoxias en la carrera para poder aguantar el dolor, además. Gateando, como sea. Pero llegamos. y O no yo me acuerdo- compites, no importa, yo, pero claro, vas. vamos. Los mejores viajes con mi mujer eran a un Ironman. Los 2 solos, gozábamos los días antes, los días después, etcétera. Pues ya Y me- después de ser, antes eras un energúmeno. No, pero ya me acolitaban. Pues la gente te quiere, te acolita. A mí, el otro día me decía, no quiero que por esto dejes de hacer ejercicio. No voy a dejar, pero es hermoso. El tema es entender cuándo y cómo. Y yo cumplí una edad, cumplí un momento de mi vida. Mis hijos, para mí es que mis hijos crecieron, entonces ya la dinámica familiar cambia. Sí, me quedan en el tintero algunas preguntas de tema de nutrición, porque en aquel Dale. episodio José María habló full del tema, en aquel, me acuerdo Si que quieres hablaba te de... cuento rápidamente los cambios. Él hablaba en aquel momento de entrar a cetosis, de estar concentrado y- te resumo rápido, antes de que me preguntes. Yo estuve muchos años en estados de ketosis. Yo era hasta evangelista en el tema. A ver, para la gente que nos escuche no Sí, sabe qué no es, sabe a qué se refiere. No carbohidratos. Es o muy poca ingesta de carbohidratos. Tal vez no es que sea, pero es menos de 50 gramos Sí, de carbohidrato sí. al Oye, día. yo O sea, y el bajísimo. Pablo sabe, yo me iba 5 horas en bicicleta con mis amigos. Sin un gel, sin un carbohidrato. Sin Me acuerdo una vez nos fuimos Quito a la Tacunga. A la gente, para que tenga una idea, eso era un poco más de 200 kilómetros. Ida y vuelta, claro. Llegamos a la Tacunga y sacó un chocolate 90% de grasa. Y eso Claro, fue y lo que eso fue comió. todo. Pero otra vez, en ese momento de mi vida, mi cuerpo, Ya. por alguna razón, ya habría Todavía que investigar más, aguantaba. Le sentaba bien. El último año, los últimos 2 años, primero que intentaba hacer keto, ya no podía porque vivía muerto del hambre después de los entrenos. Luego entendí que tenía que comer carbohidratos por la recuperación. Claro. Punto y aparte, ya no podía más. Y ahora estoy en una dieta balanceada en donde funciona. Pero otra vez, esto es muy, muy individual. Claro. Muy individual. Oye, y a los 40 y más, que venimos mencionando ya varias veces en el episodio, creo que los 3 hemos superado los 40 ya. Ujú, sí, sí. ¿Qué sigue siendo tu motor? ¿Qué te motiva a seguir? A ver, vamos a separar ahí. En el deporte es que yo sí te puedo decir la diferencia de antes y después. Yo antes de hace 10 años pesaba 220 libras. Loco, mi vida a la 1:30 de la mañana seguía viendo tele. No me sentía dinámico, no me sentía. Con el deporte me siento una persona... Es salud. Ahorita es salud. Por eso no quiero, no voy a dejar de hacer deporte. Lo que no voy a es por ahora es competir, porque no tengo Claro. el tema. Tal vez la mentalidad competir en algo Tan grande. como un triatlón, Tan como grande. un Ironman. Como Exacto. No, yo Pero te diría, capaz sale triatlones por ahí no. la 15K, ahora capaz ya puedes correr Eso con puedo, la Lore. pero un triatlón no, porque ese es mi deporte. Claro, O sea, ahí te sientes ese la necesidad de competir, de Ese estar es, ahí. ese es mi deporte y en mi deporte yo no puedo competir para llegar, ¿no? Ahí es performance. Pero sí puedo hacer una de bici, sí puedo hacer un trote, sí puedo cruzarme el lago San Pablo. Solamente no hay problema. Eso es un tema. Y la pregunta era esa, ¿Cuál es tu motor? Eso en el deporte, el salud. El motor en el otro es mi familia. Es
el maximizar. Y claro, estos meses que he dejado ya de la idea de competir, en cambio mi cabeza está metida en mi familia y han sido 3 meses de luna de miel con mi familia, ¿no? Fantástica. Ya no quieren saber de él, ahora sí, hay mucho, en cambio, dice. Ya están quejando de que está muy Ya pasa presente. demasiado en casa ahorita. Claro. Ya mismo le van a llamar al Pablo a decir, sácale. Ya me han llamado. Llévatelo. Ese es el motor, ese es el motor. Pero el deporte no se puede dejar. No, Es salud. claro que no. Oye, Eso ¿qué no. consejo le darías al José María que estaba empezando? Al gordo que le costaba Nada. salir a En ese, trotar. ¿sabes qué? En ese momento nada, no cambiaría nada. Dale, métele, persigue tus sueños. Yo cumplí mis sueños. Ojo, mucha gente que nos está oyendo tal vez piensa que este man entrenaba 20 horas a la semana, No, 25. no. El promedio eran entre 10 a 12. El Al enfoque principio. tal vez era que el pensamiento solo eran las carreras. Claro. Estaba demasiado obsesionado tal vez con las carreras. Al final sí, Sí, pero, sí, en pero una época. al final. Pero era un sueño. Vamos a llegar a Kona, vamos a clasificar a esto, vamos a esto, vamos. Y al oyente que es normal, como cualquiera de nosotros, que no, porque no es que sea un superdotado. No. Gran deportista, pero mucho sacrificio y mucho trabajo, Sí, ¿no? No claro. es que este man es buenísimo y con 10 horas le sacó. No, era un montón de trabajo. ¿Qué consejo le darías al que duda de, oye, podré clasificar a un mundial, podré hacer un Oye, Ironman, a podré ver. hacer una maratón? Y la pregunta es, ¿y quién dice que no? En estos deportes de endurance. A ver, esto no es fútbol. En el fútbol tienes que Tienes tener... talento, y si no tienes, chao. Sí, Sí, es así. Si no puedes Talento y- gambetear y la Claro. cosa... Si no tienes el talento... A ver, el talento para montar bicicleta es girar las patas, que todos lo podemos hacer. La natación es la parte técnica, Tiene una pero parte hay más que técnica entrenar. Hay importante. que entrenar. Esa sí se puede entrenar la técnica. Pero es un tema más de ganas. Y el tema es, si tienes un sueño, dale. Dale, porque no hay nadie que te diga que no se puede. Y yo en eso algo que me siento muy orgulloso de cierta manera es, yo y unas 2, 3 personas más en el Ecuador, no fuimos los pioneros en correr un Ironman, para eso porque está Pato Vergara, por ejemplo, gran amigo mío, que fue el primero que hizo un resultado salvaje. Pero yo siento que fui de los que se puede decir, sí se puede. Ujú. Ahí está. Llegó a Kona, corrió el otro mundial, llegó a un top 10, ganó un Ironman. Eso no había pasado antes. ¿Y por qué no? Yo, Román, María Luz, somos gente normales. Todos tenemos trabajo, todos tenemos familia y estamos ahí. Así que el que tiene el entorno correcto, métale. Métale a morir porque además es un deporte lindísimo. Y hay maneras de encontrar entonces ese punto para poder llegar a cumplir esos sueños y esas metas que Sí, porque a veces se ponen muchos pretextos. Exacto. Y que en realidad son pretextos no valederos. Porque es el no tengo tiempo, es el mayor pretexto. Es que, Nadie tiene que en la mañana, hablábamos antes, yo me acuerdo hacer dobles jornadas, 4 de la mañana y 6 de la mañana. Sí, tal vez uno ahorita dijo que estaba loco, pero sí se puede, ¿me entiendes? Claro que se puede. Y yo a un amigo alguna vez, mi amigo Juan Gabriel Reyes me dice, tú me cambiaste la vida porque me preguntaste qué hacía de noche y yo te dije que me acostaba a las 12 viendo tele. Le dije, loco, acuéstate a las 9:30, que tu mujer ya está dormida además, y despiértate a las 5 de la mañana a correr. ¿Cuál es la diferencia? Solo mueves tu día. Claro, no es que dejas de No dormir. dejas nada. Simplemente lo mueves un poco para en vez de ver televisión de noche, haces ejercicio en la mañana. Correcto. Esas cosas no son pretextos. Prioriza ciertas cosas. Priorizar. Sí, justo eso hablábamos antes de empezar. Que Y yo ahora hay decía, que priorizar la familia. ahorita hay que priorizar. Yo estoy en una fase parecida. Mis hijas tienen la edad casi de los hijos de José María. Y estamos viviendo esa realidad de que el sábado tiene la fiesta, de que el viernes tiene la fiesta, de que el sábado tiene sus clases de atletismo. Y me encanta irle a ver lo que corre. Y ya no salí con mis panas en bici, que además también me encanta. Entonces hay que balancear eso. Tal vez una vez al mes nos igualamos de los chismes con los amigos y ya no se pueden todos los sábados. Sí. Es así. Y hay momentos para cada cosa. Y hay que encontrar esos momentos y hay que poder explotarlos. Y al cuando máximo. estás viviendo esos momentos, aprovecharlos. Exacto. Porque era chéverísimo. Salir todos los sábados a matarnos de la risa, a picarnos. O sea, y te digo, esa es lo que más extraño y no quiero dejarlo, pero con el José Luis Cornejo el otro día me decía, y claro, él también tiene mi edad, las hijas están creciendo, decía, no salgamos todos los sábados. Excelente idea. Vamos una vez un sábado, otra metemos un domingo y vamos un poco... Otra un viernes que puedes llegar un poquito más tarde a la oficina. Vamos cambiando un poco la situación de hace 4 o 5 años a la actual. Y se puede y el tema es gozar.
A mí me pasó mucho eso que estás comentando, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando tuve mi primer enamoramiento con el triatlón, qué bestia, 2 jornadas al día, 3 jornadas a la semana de fortalecimiento, larga sábado, domingo, sin importar qué, pero todo tiene su momento. Y hoy yo sigo enamorado del triatlón, como lo dice José María, ¿no? Pero hay que encontrar los momentos para las cosas que uno necesita lograr y necesita alcanzar. José María, gracias por habernos acompañado una vez más en este espacio de Bet on You. Muchísimas gracias, Leandro. Pablito, muchísimas gracias. Y no quiero dejar la oportunidad de agradecerle a Pablo porque además de mi coach, es mi amigo. Entonces, cuando yo le comenté, le dije, oye, y lo primero que a él le importó es, paremos de esta vaina, aguántate, lo que me interesa es que tú estés bien, que José María, mi amigo, esté bien, y eso es algo muy, muy valioso, ¿no? Por eso yo siempre he dicho, entrenar con una persona que tenga cariño, que haya a ver, no tiene que ser no todo el mundo es íntimo amigo de su coach, pero sí necesitas a alguien que se preocupe por la persona antes que por el deportista, y en eso quiero agradecer muchísimo a Pablo. Que no solo sea un entrenador, sino un coach, con todas las letras, como se dice. Me van a hacer llorar. Nunca lo he visto llorar a Pablo en el podcast, la verdad. Pero es la realidad, y eso públicamente le agradezco. Pablo, hoy, porque estoy en stand-by en Bet, hoy no es mi entrenador, hoy es mi pana, mi amigo. Chévere, qué bien, qué bueno. Vuelve de viaje y va a ser mi entrenador otra vez, así que tenemos que ir viendo qué carrera escogemos. Una maratón debemos ir a correr. Esa no ocupa tanto tiempo. Sí, meterse. Bueno, yo los miro, les saco fotos ya. Gracias por habernos acompañado, José María. La verdad es que para mí también estos 100 episodios han representado un montón de cosas. Primero que nada, aprendizaje. Segundo, sufrimiento, porque ha sido dificilísimo mantenernos perseverantes y mantenernos constantes en poder llegar a ustedes cada lunes con lo que estamos haciendo con Bet on You, porque seguimos diciendo que estamos aquí para que puedan apostar por ustedes, para que logren la meta que quieren alcanzar. Y nada, para mí creo que vamos por 100 episodios más, sin problemas. Sí. ¿Me invitas en cuál? ¿En el 200? No, me invitas antes. En el 200 capaz está volviendo a Kona. Claro, el 200 ya está compitiendo en Kona de nuevo. Claro, no. Que no te oiga mi familia mucho, entonces se van a estresar. Como digo, todos los lunes. Pablo, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Abrazo.